Sean todos y todas bienvenidos a este video tutorial sobre el diseño de la planificación de unidad didáctica. Tenemos esta plantilla genérica para elaborar nuestro PUD. Vamos a empezar entonces por la parte de aquí, que son los datos informativos. Esta es la parte. Entonces empezamos por aquí, los datos informativos, que es la primera parte. Donde se ubica el nombre del docente, la asignatura, que en este caso es lengua y literatura, el grado o curso, que es el número de periodos, que van a ser 2, los cuales vamos a diseñar, equivalentes a 90 minutos. La unidad que vamos a planificar, vamos a elegir el bloque 2, el título de la planificación. Vamos a corresponderlo con lo que dice el Ministerio de Educación, que es la unidad de planificación. Vamos a tomar la unidad número 5. Título de la planificación es escritura, o a su vez, como lo enuncia el Ministerio de Educación, expresión escrita. Y bien, vamos ahora sí a la parte que nos compete explicar qué son los objetivos específicos de la unidad, que son los que se plantea el docente, los criterios de evaluación que los tomamos del Mineduc. Para ello, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, debemos de regresar a la parte número 2. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Debemos observar la parte número 2, que es la planificación en sí, donde nos encontramos en el cuadro, que es la destreza con criterio de desempeño, que nos dice la pregunta guía, ¿qué van a aprender? Para seleccionar la destreza con criterio de desempeño, debemos tomarla del currículum, que se encuentra, en este caso, en la página 693. Vamos a tomar la destreza número 10, que dice: expresa con sus ideas con precisión e integra las producciones descritas los diferentes tipos de sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos y adverbios. Muy bien, copiamos tal cual la explicita el Ministerio de Educación a nuestra planificación, hacemos las adecuaciones necesarias. Ahora bien, como segundo debemos de ver los indicadores de logro. Los indicadores de logro nos van a permitir ver hasta dónde deberá llegar el conocimiento y cómo nosotros vamos a evaluar ese conocimiento o habilidad que les vamos a dar a los estudiantes. Como aquí dice que van a aprender a expresar sus ideas con precisión e integrar en las producciones escritas los diferentes tipos de sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos, adverbios y sus modificadores. Lo que podríamos decir las categorías gramaticales básicas. Para ello, los indicadores de logro busquémoslos en el mismo documento del Ministerio de Educación, porque son explícitos, es tal cual nos indica el Ministerio de Educación. No olvidemos el código que tiene que tener nuestra destreza, el cual es LL, que significa lengua y literatura, punto 3, que es el nivel, punto 4 es el bloque y punto 10, que es la destreza. Ahora vámonos a la parte de indicadores de logro. En el documento, el indicador de logro que vamos a seleccionar se encuentra en la página 702 y vamos a escoger el primer indicador de logro, viendo que se adecue y corresponda con la destreza. Es el indicador más apropiado para lo que vamos a realizar con nuestros estudiantes y vamos a corresponder la destreza con este indicador. Nuevamente hacemos adecuaciones básicas. Tenemos adecuado la destreza y el indicador. Lo que nos falta son los criterios de evaluación, cómo se va a evaluar el proceso en general, y decíamos que lo tomamos del Mineduc. Los criterios de evaluación, regresamos a nuestro documento, como decíamos, son también fundamentales para dar correspondencia a todo el proceso. Tiene que ser un proceso ordenado, en el cual veamos la ejecución, que en este caso estamos haciendo el diseño para luego pasar a un proceso de ejecución, el cual tiene que estar organizado y tiene que tener pertinencia entre todas sus partes. El criterio de evaluación lo tomamos de la página 700. Es el siguiente, es el que más acorde se encuentra con la destreza y el indicador de logro. Y dice: produce textos con tramas narrativas, descriptivas, expositivas e interactivas, como dice el indicador de logro, y las integra cuando es pertinente. Utiliza los elementos de la lengua, como dice la destreza, más apropiados para cada uno, logrando coherencia y cohesión, como dice el indicador de logro,
Autorregula la escritura mediante la aplicación del proceso de producción, como dice el indicador de logro, estrategias del pensamiento y se apoya en diferentes formatos, recursos, incluidas las TICs en situaciones comunicativas que lo requieran. Entonces, tenemos ahora en consideración que este criterio de evaluación tiene correspondencia directa entre el que van a aprender, la destreza con criterio de desempeño, y el indicador de logro. Estos tres elementos son fundamentales para iniciar con la parte que nos corresponde a nosotros, que es el diseño del plan de unidad didáctica. Nosotros tenemos que tener consideración de estos tres elementos, puesto que ellos guiarán el proceso. Como nosotros decimos, ahora vamos a los objetivos de unidad, que son la parte que el docente se plantea. Vamos a empezar para estas 2 horas de clase con 2 verbos que requieren de un nivel básico de conocimientos. Vamos a empezar con identificar. Cuando llegamos a la parte siguiente, que es correspondiente a lo que el docente elabora, llegamos a los objetivos específicos de la unidad. Esa es la parte donde el docente ve la correspondencia entre la destreza con criterio de desempeño, el criterio de evaluación y los indicadores de logro, y plantea él de forma autónoma para su clase los objetivos que va a desarrollar o que va a alcanzar durante, en este caso, los 2 periodos de clase. Muy bien, ahora para esta parte de la planificación vamos a plantear el primer objetivo, que se relacione directamente con la destreza con criterio de desempeño. El conocimiento que los estudiantes deben de llegar a adquirir está en las categorías gramaticales, que son el sustantivo, el pronombre, el adjetivo, el verbo, el adverbio y sus modificadores, para que ellos puedan expresar sus ideas con precisión e integrarlas en las producciones escritas en diferentes situaciones. Entonces vamos a poner el verbo de nuestro objetivo, identificar. ¿Qué van a identificar los estudiantes? Los tipos de oraciones unimembres y bimembres. Vamos a ver después cómo en las actividades, en la parte de aquí, en las actividades de aprendizaje, la metodología o las actividades concretas para el trabajo, vamos a ver cómo desarrollamos este objetivo para desarrollar esta habilidad. El segundo objetivo que nos planteamos va a ser igualmente identificar las categorías gramaticales tales como sustantivo, pronombre, verbo y adverbio. ¿Por qué no ponemos sus modificadores? Puesto que los modificadores serán otro tema que podemos desarrollarlo en tal vez 1 o 2 horas clases siguientes. Muy bien, tenemos hasta el momento 2 partes muy importantes de la planificación. En primer lugar está la selección de las destrezas, el criterio de evaluación y el indicador de logro. Estas 3 partes nos permiten guiar el proceso, el cual empezamos con el planteamiento de los objetivos específicos de la unidad. Ahora pasamos a la parte de las actividades, de la metodología del aprendizaje, cómo vamos nosotros a enseñar. Para ello nos planteamos las 3 partes de la clase: la activación, la construcción y por último la consolidación. Expondremos tiempos aproximados dependiendo de las actividades que nos planteemos. Muy bien. Para la anticipación es necesario recordar que los estudiantes tienen conocimientos previos, no solo los que se les ha dado en la institución, sino también los que traen de su casa, su contexto, historias familiares, lo que dice mamá, lo que dice papá, lo que el niño ve, lo que el niño escucha. Todo eso forma parte del bagaje del conocimiento del estudiante y es necesario tomarlo para configurar esa primera parte de la clase, que es la activación. No olvidemos que la activación no es motivación. La motivación está presente en cada una de las partes de la planificación. Tiene que estar activa, tiene que estar presente en la activación, la construcción y la consolidación. Pero hay que recordar que la motivación tiene que estar explícita o tiene que ser fundamental en la activación. Una clase que no llega a motivar no es una buena clase. Ese es un pequeño tip. Debemos de estar conscientes de que debemos de siempre motivar al estudiante. Muy bien, para la activación he pensado en la siguiente actividad. Muy bien, utilizando esta parte de la activación donde dice: será pasar a los estudiantes a escribir a sus familias respondiendo a las preguntas: ¿cuántos miembros hay en tu familia? ¿Cómo es papá? ¿Cómo es mamá? ¿Cómo son tus hermanos? ¿A qué se dedica mamá o papá? Haremos lo siguiente, haremos que el estudiante, utilizando esta actividad, nos ayude a llegar a diagnosticar cómo utiliza los sustantivos, los adjetivos, los verbos e incluso los adverbios en caso de que el estudiante haga oraciones largas o construya una narrativa oral. Entonces, especificamos aquí qué es lo que vamos a hacer. Pongámosle para una cantidad de unos 35 estudiantes, para un mínimo de que pasen
7 u 8. Pongámosle unos 15 minutos aproximadamente a esta actividad. Siguiente. Vamos ahora a la construcción. Los estudiantes están motivados, han hablado de su familia, nos han contado algo de ellos. Los estudiantes se sienten muy cómodos con lo que nos han contado. Los estudiantes han explicado a su clase cómo es mamá, cómo es papá. Siempre hablar de esto a los estudiantes de estas edades los motiva bastante a continuar con la clase. Entonces ahora en la construcción no debemos perder esa motivación que hemos ganado y ahora vamos con algo de material concreto a trabajar con ellos. Porque hemos ya diagnosticado en qué nivel está. Vamos a plantearnos lo siguiente. Muy bien, con esta parte que nos planteamos dice que se colocarán en la pizarra imágenes acorde al contexto de los niños. Seguimos trabajando en el contexto de los niños, a su proximidad, a lo que les rodea. Dice, se colocarán en la pizarra imágenes acorde a su contexto. Perros, vacas, niños jugando, caminar en la ciudad o en el campo, etc. O sea, hay que llegar aquí a que el estudiante siga motivado a contarnos sobre él, a hablar de su vida, para que se relacione a expresar sus ideas con precisión. Entonces estamos acorde a lo que nos pide la destreza desarrollar, para luego llegar a que el estudiante produzca textos narrativos, descriptivos, expositivos e instructivos, dependiendo lo que vayamos realizando a través de la metodología, para que podamos cumplir con el criterio de evaluación. Entonces, vemos nuevamente cómo esta triada entre los criterios de evaluación y los indicadores de logro se siguen relacionando a medida que avanzamos con las actividades, puesto que, como decimos en un principio, todos tienen que estar relacionados, porque ahora no son los objetivos de unidad quienes guían absolutamente el proceso, simplemente son desagregados de nuestra habilidad, de nuestra destreza que vamos a desarrollar. Es la destreza quien es el eje coordinador de todo el proceso de planificación. Muy bien, la segunda actividad que nos planteamos es que a partir de las imágenes se explicará qué son sustantivos, adjetivos y verbos. Esta parte le corresponde al docente. El estudiante ha participado ya en 2 actividades. Ahora es momento de que el docente llegue a la construcción general del conocimiento. Es donde el docente va a explicar qué es un sustantivo, un adjetivo y un verbo. Y retomará nuevamente el trabajo del estudiante al momento de formar oraciones unimembres y bimembres. Como decíamos, esa era parte del objetivo que tenemos desagregado aquí. Los objetivos específicos de la unidad, ¿no es cierto? Entonces, identificar tipos de oraciones unimembres y bimembres lo haremos ahora con esta actividad. Y identificar las categorías gramaticales, en este caso las primeras o las esenciales, por así decirlo, como son el sustantivo, el adjetivo y el verbo, serán el contenido de estas 2 horas clases. ¿Sí? Y se relacionarán directamente con nuestros objetivos. Recordemos, los objetivos de la unidad son específicos para desarrollarlos en esa cantidad de periodos y se desagregan de la destreza con criterio de desempeño, de la habilidad que vamos a desarrollar. Entonces los estudiantes están hasta esta segunda actividad. Vamos ahora con una tercera actividad que refuerce el conocimiento antes de pasar a la consolidación. Y vamos a plantearnos lo siguiente. Es importante que en este último paso de la construcción se considere nuevamente la participación activa de los estudiantes, pero no de los que ya pasaron. Tenemos que tener eso bien en claro como docentes, la distribución de las participaciones, de la actuación en clase. Entonces, en esta última parte de la construcción, haremos que utilizando las imágenes que tenían los niños en la pizarra, ellos pasen a crear sus propias oraciones. Nuevamente, los estudiantes ya saben, gracias a lo que explicamos, qué son sustantivos, adjetivos y verbos, y ellos crearon previamente en hojas, cuadernos, en el material que nosotros deseamos utilizar, que ya lo vamos a exponer en esta parte de acá del documento, que son los recursos. Ellos crearon ya oraciones unimembres y bimembres. Ahora, el estudiante va a pasar a reforzar el conocimiento
y ayudar a sus compañeros, porque esta es una parte colaborativa, el pasar a escribir ellos sus oraciones en la pizarra, no de forma punitiva. Vamos a preguntar quién sabe, quién no sabe, creen que están bien, creen que están mal. No, vamos a formar en el estudiante esta capacidad de trabajo en grupo, de coevaluación y de autoevaluación. Primero preguntándole al estudiante, ¿tú crees que está bien? ¿Tú crees que está mal? ¿Tú crees que debes de mejorar? Que sería lo más adecuado. Y preguntando a los compañeros que recomienden, que ayuden, no de forma punitiva. Recordemos eso, no estamos castigando a quien pasa al pizarro. Muy bien, hemos acabado con la parte de la construcción del conocimiento. El conocimiento, la construcción, la consideraremos en aproximadamente 40 minutos de clase, que es la parte más larga, la parte más extensa y por lo general la parte en donde los niños suelen cansarse. Por ello, es necesario tener en consideración cómo están las actividades, cómo está el orden de la clase. Los niños en quinto de básica, estamos hablando de 8, 9 hasta máximo 10 años. Claro que hay excepciones en los cuales los estudiantes no tienen más de 10 a 15 minutos de atención máximo, hablando máximo, con decir que estén todo el tiempo activo. Entonces debemos de considerar los espacios necesarios entre actividad y actividad y cómo manejarlos a través del orden y la correspondencia que tienen que tener una con otra actividad. El estudiante tiene que aprender a esta edad a relacionar espacio y tiempo con las actividades que realiza. Vamos bien ahora con la consolidación. La consolidación de esta planificación la realizaremos a través de una actividad. La actividad que vamos a utilizar tiene por nombre Bfold. En caso de que decidan utilizarla, estimados compañeros, la encontrarán en nuestra página web para tener más información sobre esta y otras estrategias. Muy bien, vamos ahora a plantear la consolidación. Muy bien, vamos para ello a decir que utilizando la estrategia Bfold, que es una plantilla, los estudiantes tendrán que llenarla ordenando los sustantivos, los adjetivos y los verbos para formar oraciones bimembres. Entonces, en un sentido de esta plantilla estarán las categorías gramaticales y en el otro estará el espacio para que las puedan ordenar y formar oraciones unimembres y bimembres. Nuevamente, la consolidación va a afirmar el conocimiento que hemos construido y es necesario que los estudiantes entiendan que no es necesario llegar a la nota, no es necesario llegar a la calificación, es necesario llegar a desarrollar en primer lugar esta primera parte de la destreza, que es expresar sus ideas con precisión e integrar en las producciones escritas los diferentes tipos de sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos y adverbios. Los estudiantes ya tienen los conocimientos básicos para empezar a generar esta habilidad para luego ir progresivamente a las siguientes habilidades que nos expone el currículum. Muy bien, ahora vamos a la parte de los recursos. Antes de ello, no olvidemos que el tiempo pertinente para esta consolidación lo tomaremos aproximadamente en 25 minutos. Si sumamos los tiempos, nos da aproximadamente las 2 horas de clase, los 80 minutos, 90 minutos en algunas otras instituciones, pero en general estamos cumpliendo con el tope máximo de tiempo que nos planteamos. No hay que olvidar, la planificación no es una camisa de fuerza, es una ruta que se pretende seguir, es una ruta que pretendemos llegar a cumplir. Muy bien, ahora continuamos con la parte de los recursos, las técnicas e instrumentos. Esta es la parte final donde el docente da a consideración a los recursos cuáles serán las partes físicas, lo que va a utilizar en cada una de las actividades, en activación, construcción y consolidación. Entonces, esta es una parte mucho más sencilla, donde simplemente debemos de anotar qué es lo que vamos a necesitar para ese momento. Entonces, en la primera actividad, obviamente decimos que vamos a necesitar imágenes, vamos a necesitar cinta adhesiva, vamos a utilizar goma, bueno, los niños van a utilizar goma, vamos a ponerles stick notes. Obviamente los recursos pueden variar dependiendo el contexto y situación en donde se encuentre dándosela o gestionándose la planificación, entonces es necesario tener en consideración eso, tener en cuenta los recursos en cuanto al contexto.
sigue siendo importante esta parte dentro de la planificación que estamos elaborando. Bueno, aparte de la utilización de los Stick Note, también tenemos que recordar que vamos a utilizar la plantilla estrategia Default. Entonces también la explicitamos aquí. Default. Y por último, tenemos que tener en consideración una escala de valoración, numérica para el trabajo individual de cada estudiante. Entonces lo que vamos a hacer es ahora ordenar. El Stick Note y la plantilla Default son construcción. Escala numérica es de la consolidación. Esos serían los recursos que utilizar para estos dos periodos de clases. Ahora, las técnicas e instrumentos son sumamente sencillos. Igualmente son la parte explícita de lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar la estrategia Default, una lista de cotejo, la escala de estimación numérica, que no solo es un recurso sino también es una técnica, la técnica de trabajo grupal, la técnica de trabajo individual. ¿Por qué nos referimos a la técnica de trabajo grupal? Trabajo grupal en cuanto a la construcción colectiva del conocimiento, cómo van a interactuar los estudiantes y el profesor durante la construcción del conocimiento, y la técnica de trabajo individual, lo que van a realizar durante la consolidación. Eso sería todo en consideración a lo que es el diseño del plan de unidad didáctica. Espero haberles sido útiles. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.